Bueno, buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Muchas gracias por venir a la Asociación Vecinal Cuatro Caminos Tetuán, por acceder a esta entrevista. Como te decía por teléfono antes de venir aquí, bueno, en el ratito que nos hemos podido ver, bueno, pues no es frecuente que alguien mande al correo de la asociación unas vivencias personales del barrio. Tú eres vecina de aquí del barrio y es verdad que al leer el documento pues nos quedamos gratamente sorprendidos y bueno, decidimos entrevistarte. Entonces, que estés aquí con nosotros nos hace mucha ilusión. Bueno, yo os lo agradezco. Mi vida es una vida totalmente normal y corriente, vamos, vulgar. Y bueno, yo es que me siento de Tetuán. Me gusta Tetuán, además no me he movido de Tetuán nunca, o sea, nací, mi juventud pasó aquí y ahora mismo ya mi jubilación y mi vida última, que espero que sea para muy tarde, es estar aquí. Y aquí me seguiré quedando. En el documento que nos mandabas ponías que habías nacido, escribías que habías nacido en el 46, hoy es 18 de julio, que es el 80 aniversario del golpe de Estado, del 36, de la dictadura. El año 46 estabais ya en dictadura, en posguerra. ¿Cómo era ese barrio Tetuán en los años de tu infancia? Yo he tenido una infancia muy agradable, pero he vivido rodeada de gran sufrimiento. Quiero decir, el barrio era un barrio de gran sufrimiento, de mucha pobreza. Lo que pasa es que me abochorna un poco decir que yo esa pobreza no la he vivido, pero he sido rodeada y además la he compartido, porque yo sí he convivido con la gente, con mis amigas que eran muy humildes, con sus familias, gente de izquierdas, gente represaliada, gente muy pobre, sin trabajo, sin calefacciones en las casas. Lo que pasa es que a mí eso nunca me afectó, porque a mí mi familia siempre me hizo ver eso como una circunstancia que se vivía, y yo lo compartí con mis amistades eso, pues con la máxima normalidad. A mí lo he vivido, pero lo he percibido más de mayor que verdaderamente en aquella época, ¿sabes? Aunque yo sí vivía la pobreza, ten en cuenta que las calles estaban sin empedrar. Las calles estaban... Yo vivía en una calle donde había una iglesia. ¿La calle Vizcaínos? No, yo nací en Vizcaínos, pero viví en Divino Redentor todo el tiempo. Yo vine muy pequeña a Divino Redentor. Estaba sin empedrar, había una iglesia, que era la única que había entonces, y las novias no se querían casar porque los coches no iban, o sea, los coches no bajaban a la iglesia, el barro era de tal forma que no iban a la iglesia, era un follón casar allí a las criaturas, ¿no? O sea, quiero decirte que mucha pobreza, mucha pobreza. Lo que pasa es que yo veía en la gente también afectividad entre ellos, ¿sabes? La gente convivía aceptablemente. De vez en cuando había unas grandes peleas, pero vamos, en general la gente vivía afectivamente, ¿no? ¿Como con más ayuda, más...? No, ayuda no había de ningún tipo. No, ayuda entre ellos. Ah, entre ellos sí, la gente se ayudaba, porque allí, hombre, lo que pasa es que allí estaba muy marcada políticamente la zona, ¿sabes? O sea, ya había mucha gente de izquierdas, gente que se había traído del Pardo, unas casas baratas, y luego gente muy humilde que vivían, no sé, 4 familias en una casa pequeñita. O sea, los hijos iban casando y se iban quedando en la casa familiar porque no había otra cosa. No se podían... No, para nada. Entonces, bueno, pues estaba la iglesia, que la iglesia ayudaba a una serie de personas, como toda la vida, la que se doblegaba, pues la iglesia la ayudaba. Si no se doblegaba, pues la iglesia no... Claro, ni la iglesia ayudaba ni tú te hacías partícipe de ir a la iglesia a que te ayudase. Quiero decirte que era una cosa recíproca. Quiero decir, la iglesia no ayudaba y tú, como tus sentimientos no iban por ahí, pues tampoco ibas a que la iglesia te ayudara. Quiero decirte que era recíproco, no había afinidad, ¿no? Pero vamos, la iglesia sí. Ahora, era como un centro, ¿no? Era un núcleo de iglesia. La iglesia estaba totalmente... Es que estaba todo tan sumamente desorganizado, propiamente, ¿sabes? Que la iglesia, que podría haber hecho un núcleo, aunque fuese para la gente que fuese adicta y simpatizante,
pero tampoco te pienses que hacían nada maravilloso con ellos, ¿sabes? Que tampoco, es verdad que hacían más que por otras personas, pero tampoco hacían grandes cosas para la gente afín a ellos. Sí, bueno, pero claro, el temor, el adoctrinamiento, el no sé qué, claro, todo eso los colegios, claro, los colegios claro. estaban totalmente... Que fíjate qué cosa más curiosa, porque yo que fui a las monjas de Divino Redentor un tiempo, a mí las monjas nunca jamás ni me molestaron, ni me encordearon, ni canté el cara al sol, ni me pasó absolutamente nada. A mí aquellas monjas me trataron estupendamente, claro, como ni a las otras niñas, quiero decirte. A mí no me trataron mal en ningún momento, ni la gente dice, es que yo tenía que cantar el carol. Pues yo nunca canté el carol. Eso sí, las flores amarillas en el mes de mayo sí se cantaban, pero esa sensación de adoctrinamiento más político que religioso, no religioso todo el del mundo, pues no lo percibí, no. Y luego en el barrio había cosas muy sorprendentes que nos sorprenden, sobre todo ahora, claro, y hoy 18 de julio por ejemplo, en la remonta, cuando se pasaba por la remonta y era la hora de hacer bandera, allí se cuadraba todo el mundo en la puerta. Eso sí, yo me acuerdo, yo tenía 8 años o 9 años, ibas paseando con los abuelos o con los padres y allí se cuadraba todo el mundo. O sea, sí, son situaciones vividas de una dictadura, claro, evidentemente. Lo que pasa es que todo eso nos debe de llevar a intentar no tener amarguras o tenerlas lo menos posibles. Hablabas en tu documento de los maestros, muchos daban clases en sus casas. No eran en las casas de los maestros, sino que los colegios eran casas particulares. Eran casas particulares. Habitáculos adaptados, pero de casas particulares, sí. Bueno, nunca hubo una educación... Era como que tú lo cuestionabas mucho, la enseñanza. No, totalmente, no había más remedio. Hombre, y luego lo que pasa es que... por ejemplo, mi marido, que mi marido también era de Tetuán, ¿sabes? Pues lo que fue a los curas de Chamartín, a los jesuitas de Chamartín, aquel era otro tipo de enseñanza, vinculado a la religión, pero aquello eran colegios que funcionaban como colegios, al margen de las identidades, pero funcionaban como colegios. Los otros no funcionaban como colegios, funcionaban como espacios donde se daban clases a los niños, pues porque tenían que pasar una etapa de su vida hasta que las cosas se resolviesen. No había colegios de interés ni de nada, ¿no? O sea que... Ya mi marido, por ejemplo, sí fue a los jesuitas de Chamartín, y entonces el ambiente escolar de aquella gente no tenía nada que ver. No, claro, lógico. No tenía nada que ver. Un detalle bonito que tú cuentas, varios de los detalles bonitos que tú cuentas es las fuentes. Aquí hemos tenido hemos hecho también una reivindicación de las fuentes de Tetuán, porque nos encontramos las fuentes tiradas, bastante deterioradas, y muchas de ellas que han puesto nuevas cerradas, no hay agua. Tú en tu escrito hablabas de las fuentes de Tetuán, ¿no? Que nos puedes contar un poco esas fuentes, la gente que iba a coger agua, en fin, a ver. Las fuentes de Tetuán tenían su encanto. Claro. En muchísimos casos, ten en cuenta que antes la gente no salía como sale ahora a dar una vuelta de paseo con total libertad, la gente no salía mucho. Entonces la fuente, el ir a por agua con un botijo era... Lo habitual. No, era la forma de salir. Tanto la gente joven, chicas y chicos, o chicas solas, era una forma de salir de las casas, ¿no? Entonces la gente iba a las fuentes. Eso, te estoy hablando de las fuentes donde se iba por agua para beber, porque no te estoy hablando de las casas que no tenían agua, y lo que iban era a las fuentes a coger agua, pero para la subsistencia, desde guisar a limpiar y lavar la ropa, que esa es otra historia. Entonces estas fuentes eran las fuentes de la gente salía como divertimento a la fuente, se iba a la fuente, iban con botijos, eso ya no iban con cubos a por agua, porque esta ya era como las fuentes de recreo. Entonces estaba la fuente de la remonta, que la fuente era de Lozoya, era un agua que era de mucho prestigio. ¿La plaza de la remonta estaba? Es que la plaza de la remonta no existía como tal. Ya. Entonces se llamaba la remonta porque estaba ahí el cuartel de la remonta. Entonces sí, era la de la remonta. Estaba la de El Chorrillo, que la del Chorrillo tenía dos ventajas. Tenía un agua dulce normal, de las que tenemos ahora mismo, y había agua gorda, que a la gente la gustaba mucho.
Y bueno, pues la gente iba a esas fuentes, a la Almenara. Yo la fuente de la Almenara la conocí poco. Entonces, bueno, pues era una forma de salir, de recreo, con una forma de salir. El encuentro social en la fuente. Sí, de la gente joven particularmente, ¿no? Que como no se salía, pues aprovechaba, pues voy por la fuente. Y bueno, pues los padres te dejaban, porque había que ir a por agua. Se iba con botijos, ¿no? O sea, y esas eran las cuestiones de las fuentes. Luego otro detalle que comentas también es que lo pones un poco ahí con sorna, pero con sorna bien traída, en el sentido de que nos podemos reír de los ecologistas en acción ahora. Hombre, claro. Los trapeos, la función que hacían. Totalmente, los traperos con los que yo he tenido... Bueno, que viviendo en la parte de dentro de Tetuán, allí había muchos traperos que todos eran vecinos míos, a los que yo quiero mucho. Y que muchos viven los hijos, que son como yo ya, porque ya los padres evidentemente no viven. Entonces los traperos han sido unas personas que socialmente evidentemente no estaban considerados, pero una gente, bueno, que han hecho de todo. O sea, es que lo del ver la busca propiamente era maravilloso. O sea, hombre, yo maravilloso lo veo ahora, entonces ni lo veía, ni lo juzgaba, ni nada más que ocurría, ¿no? Pero, por ejemplo, te diré que apartaban de todo. O sea, el trapo se vendía, el hueso, que yo no entendí nunca cómo se vendía el hueso, pero se vendía el hueso. O sea, los huesos se apartaban y ellos vendían el hueso. Y luego, o sea, todas las cosas las separaban y las vendían. Y los traperos, pues ellos sabían de pronto cuando llegaba, todo lo reciclaban, el papel, el carbón, porque sacaban calefacciones, el carbón, luego vendían el carbón, o sea, todo era un reciclado total. Luego desaparecieron, que por cierto, los traperos eran riquísimos, ¿eh? O sea, que los traperos eran traperos, pero ricos ni te cuento. O sea, era gente que económicamente estaba como no era la gente de la zona, claro, mucho menos, porque además ellos, entre otras cosas, tenían trabajo, que ya era importante, ¿no? Y además eran gente, bueno, eran familias completas. Y vamos, tenían carros, luego ya tuvieron furgonetas y luego ya desaparecieron porque ya no se les consintió estar más. Pero, vamos, yo tengo una buena relación con mis vecinos, bueno, con mis vecinos traperos y los no traperos, estupendo. Sí, en tu escrito hablas muy bien de tus vecinos, ¿no? Como que querían, ¿te acuerdas de una peluquería, quiero recordar, y los de la Real Fábrica de Tapices, que tenían un telar maravilloso, que es maravilloso, o sea, era estupendo. Yo es que yo soy la más pequeña de 4 hermanos, y entonces, claro, mis vivencias, por eso te decía, el barrio era triste, el barrio era pobre, pero es que cuando se es la pequeña de 4 hermanos en una situación familiar, nunca te tocan grandes cosas, porque tienes a las otras personas que te evitan las situaciones, claro, ¿sabes? O sea que yo, mis hermanos mayores, pues pasarían situaciones que yo no he vivido, evidentemente. Yo no las he vivido. ¿Qué recuerdo destacarías de aquella época, de tu infancia, adolescencia, etcétera, para ti más agradable del barrio? Pues mira, yo del barrio es que, como luego he seguido viviendo, porque yo hace 10 años que no vivo en Divino Redentor, y yo he seguido viviendo y conociendo toda la transformación del barrio y de mis vecinos, que afortunadamente, quitando este bache tan tremendo que hemos vivido ahora con la crisis, todo el mundo ha ido a mejor. ¿Tú has visto afortunadamente, que la gente ha ido a mejor? Sí. Yo he visto, es que a mí me resulta satisfactorio todo. ¿Sabes por qué? Pues porque vi las situaciones tristes de un momento, pero he visto la evolución positiva del resto de mis vecinos, con lo cual lo veo muy bien. Una de las cosas que me ha hecho sufrir mucho con la crisis, que fue por lo que yo volví a ponerme en contacto con la gente de la asociación de Ventilla, fue que unas vecinas mías, que yo las conozco de toda la vida, aunque yo no he hablado con ellas nunca, pero las conozco de toda la vida, hicieron unas fotografías grandes para ponerlas en todas partes y que la gente supiese la situación que estaban viviendo. Gente que era buenísima, gente que era trabajadora. ¿Cómo se podían ver en situaciones semejantes? Yo eso no lo he podido entender. No lo he podido entender. Y a mí aquello me afectó mucho, muy doloroso me resultó lo de aquellas mujeres, que además eran gente
pues normales, trabajadores, y que no tenían ningún motivo para encontrarse en esas situaciones. Y eso es lo que me ha resultado, pero lo demás es que el barrio fue evolucionando positivamente. La asociación de vecinos hizo muchísimo por el barrio, la Ventilla mucho, hizo mucho. Las casas baratas, que fue un poblado de absorción traído de gente del Pardo, eran unas casas, que era donde yo te decía que luego vivían 4 y 5 familias, porque eran casas con un patio grande pero viviendas muy chiquitas. Entonces allí la gente terminaba haciéndose una habitación, pues se le iban casando los hijos, la situación era emergente y allí se metían, y luego la asociación de vecinos consiguió que aquello se hiciese, se cambiase, se transformase, se luchó muchísimo. Los compañeros que trabajaron, entre los que me encuentro yo así un poco de soslayo, trabajaron mucho. Hay que agradecerles todo lo que hicieron, que fue maravilloso, y el tiempo que les llevó, y el tiempo que emplearon, y lo mucho que lucharon. Bueno, eso hay que agradecérselo totalmente a la asociación. Yo, por lo menos, a mí, la asociación, quitando eso, no me ha dado nada. Nunca he sido ni perjudicada ni beneficiada por la situación, pero reconozco el mucho trabajo que hicieron. Mucho trabajo. Mucho trabajo. O sea, cuando ya se vieron tirar las casas, cuando luego ya se vieron edificar, aquello era un resurgir y una satisfacción, por lo menos yo lo viví así. Claro, siempre, bueno, en nuestras conversaciones también recalcamos mucho, que iremos poniendo en relieve, la historia también está hecha, ¿no? Está hecha de personas anónimas que han ido, han dado todo, y han luchado, y se han dejado, vamos a decir, la piel, todas sus energías en mejorar, en luchar. Una de estas personas de las que tú mencionas en el escrito es una tal Lola, que es sobrina de una de las 13 Rosas. Pues fíjate, en los años 70. Sí. ¿Tú tienes contacto con ella? No, te pregunto en la entrevista para que nos puedas dar detalles. No, yo a la señora, si la veo, la conozco perfectamente y podría localizarla en una zona grande, porque yo nunca tuve relación con aquella señora. Pero yo me enteré de que ella era sobrina de una de las 13 Rosas cuando se les hizo el homenaje y la película. Porque la señora nunca jamás lo dijo, o por lo menos yo nunca me enteré. Entonces yo cuando me enteré de aquello digo, anda, pues esta señora es esta vecina nuestra, pero yo no he tenido nunca relación con ella ni nada. Lo que pasa es que sí, cuando la vi en aquel momento, que yo no me acuerdo si la entrevistaron a la señora, pero sí que apareció como sobrina de una de las 13 Rosas, yo la conocí, claro, porque era vecina nuestra. He creído entender en tu escrito que Lola completamente participó en lo de la asociación vecinal o algo así. Lola, pero yo, esta vecina no sé cómo se llama, pero Lola fue la persona que montó la asociación de vecinos de Tetuán. Bueno, en primero es que era Tetuán, primero fue Tetuán, luego fue Tetuán Vallacedera, pero en principio fue Tetuán solo, ¿sabes? O sea, ella fue la que lo montó. Y ella fue la que hizo mucha lucha, que luego ha habido, claro, muchísima gente que yo conozco aparte y a otra parte no conozco, pero que hayan estado... hombre, claro. Estas cosas nunca son luchas de una persona sola. Lo primero, porque se aburriría la pobre. ¿Cómo ves el barrio actualmente, Cristina? Yo es que me sigo encontrando en el barrio muy a gusto. Y me encuentro muy a gusto, entonces... Yo el barrio, pues como todo te gustaría que tuviese ciertas cosas, pero yo sigo viendo la evolución del barrio, no al ritmo que quisiéramos, pero sí, yo veo que el barrio va evolucionando. Ten en cuenta una cosa, esto, te voy a contar un detalle que a mí mi marido me lo hizo ver. Yo fui presidenta de las primeras elecciones que hubieron democráticas aquí en España. Yo sé lo que habían hecho los partidos de izquierdas en el barrio. Y vi cómo ganó la derecha. Yo casi me da un infarto. Porque la derecha aquí no había hecho nada y los de izquierda se habían jugado muchas cosas aquí. Y me dolió mucho. Y cuando yo llegué a mi casa y le dije, Eduardo, fíjate, mira quién ha ganado en la mesa mía. En la mesa mía, que yo era de un núcleo muy concreto, pero en todo el colegio electoral había ganado la derecha. Y me decía Eduardo, Cristina, Tetuán es muy grande. Nosotros no tenemos nada, nosotros porque estábamos en Divino Redentor, que éramos una zona interna,
es que esa zona de la Castellana también es Tetuán. Claro. ¿Sabes? Y en el colegio donde yo estaba, pues resulta que era detrás del ayuntamiento de Tetuán, justo en la carretera. Yo no sé, en otro tipo de colegios cómo saldría, pero a mí no me encajaba, y es que Tetuán es muy grande y tiene muchos ambientes muy distintos. O sea, juzgar el barrio de forma unificada, es que Cuatro Caminos, la Cruz Roja es Tetuán. Que cruza Bravo Morillo y está claro, la parte de Orense, claro, la parte claro. Entonces es que juzgar Tetuán de forma genérica no tiene ningún sentido. ¿Qué crees que necesita? Vamos terminando. ¿Qué crees que necesitaría el barrio, en tu opinión? Hombre, a mí me gustaría, pues no sé, actividades lúdicas para niños con más asiduidad, que se les tenga a los niños más, que formen parte más de juegos y cosas de esas, que los niños, a ver si conseguimos que olviden un poco las máquinas, así un poquito, por lo menos. Me gustaría muchísimo que se hiciese mucho por las mujeres de Tetuán, muchísimo, los malos tratos. Me importa mucho el bullying en los colegios, me importa muchísimo. Y eso son cosas que están tocadas, porque todo el mundo lo toca, todo el mundo toca determinadas cosas, pero creo que no se profundiza lo suficiente en esas cosas. Tampoco yo con esto juzgo a nadie, porque cada uno hace las cosas en la medida de lo que le toca, ¿no? Pero yo creo que habría que tocar más todas esas cuestiones. O sea, que se ayudase más a las mujeres, que las mujeres pudiesen, y sobre todo que a las mujeres se las ayude a salir de las situaciones que consideren que no son las correctas para ellas. O sea, que se las ayude, ¿no? Porque todo es muy fácil. Oiga, denuncie usted, que luego cuando denuncie le vamos a mandar con su marido a casa un ratito. Bueno, de eso hemos hablado largo y tendido. Claro, no, ya quiero decirte que el ayudar es ayudar a sacar a la gente de los sitios donde se encuentran a disgusto y se encuentran mal, ¿no? Claro. Bueno, Cristina, ¿quieres decir algo más en esta entrevista? Nada, que estoy muy contenta de hablar con vosotros, que os agradezco mucho lo que sé por vuestra página que hacéis por el barrio. Que yo ya os conocía, pero quiero decir que además tenéis una página magnífica, por cierto. Y nada, que hay que seguir trabajando. Hay que seguir luchando. Sí. Bueno, además el luchar rejuvenece, tampoco hay que hablar más. O sea, quiero decir que... ¿Sabes que me gusta esa frase? Luchar rejuvenece. Pues claro, yo cuando todavía voy a manifestaciones y tal, y digo, pero Cristina, tal, porque claro, mi gente casi nadie va allá. Y digo, a mí me rejuvenece mucho. Claro. Yo me rejuvenece, hombre, que no me gana de correr, porque ya para eso no estoy. Pero a mí me rejuvenece mucho. O sea, por supuesto. Y además, con mi presencia en determinados sitios, también reivindico a mi familia. ¿Te emocionas? ¿Tus padres? Y mis abuelos. ¿Tus abuelos? Sí. Mi marido. ¿Tu marido? Es una forma de reivindicarlos. De que estén presentes, de alguna forma. Porque si viviesen estarían. Estarían, ¿no? Estarían en la lucha, estarían reivindicando. Qué bueno, Cristina. Totalmente. ¿Cuánto nos alegramos de que estés aquí, de haberte entrevistado? Yo mucho de haberos conocido. Ya os digo que os conocía por la página, pero de haberos conocido, por supuesto. Y bueno, pues nada. Yo estaré siempre a disposición de la asociación, aunque haga poco. Esto saldrá en el espacio que tenemos en el blog nuestro de la Asociación Mujeres en Tetuán, porque tú eres una mujer de Tetuán. Sí. Así que muchas gracias. Fui una niña y soy una mujer de Tetuán, sí, efectivamente. Gracias.